Ya. Miren, lo que estamos observando en pantallas vendría a ser, ¿se ve la pantalla, no, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, gracias. Entonces, observe. Este es el mapa conceptual en el cual estamos comparando dos cosas bien importantes. Aquí está la célula y su definición. Es la unidad básica, anatómica y fisiológica de todo organismo vivo. ¿Está bien? ¿No? Por eso aquí está entre paréntesis, anatómica y fisiológica de todo organismo que tiene vida. Toda célula siempre proviene de otra célula y es el organismo más simple que puede haber en todo nuestro planeta Tierra. Célula. Ahora, nosotros habíamos visto que existen célula, es este de aquí que estamos observando, y también vamos a poder ver, ¿no? Dos tipos de células, ¿no? Uno de estos tipos vendría a ser la célula procariota, que es la que estamos observando nosotros en pantalla, que viene de una palabra que dice pro, ¿ya? Noemí, por favor, no te olvides de hacerme recuerdo de enviar los diccionarios, ¿ya? Pro, que indica el primero o el que ha aparecido antes de tener núcleo, ¿ya? Y miren cómo evoluciona. Desde la célula procariota hemos evolucionado y se ha convertido en una célula eucariota. Y aquí surge una pregunta y les reboto la pregunta a ustedes y dice, si todas las células procariotas han evolucionado, entonces, ¿por qué siguen existiendo procariotas? ¿Por qué no todas son eucariotas? Como les habíamos mencionado en la primera parte del curso de la clase, les había explicado de que hay algunas células que se degeneran, pero no quieren morir y tampoco han evolucionado, o sea, se han quedado estancadas ahí y entonces esas son algunos, podría ser un ejemplo, ¿no? De las células procariotas que evolucionan y se convierten en células eucariotas. Ahora bien, miren, he hecho un versus, ¿les parece? O sea, hemos hecho una comparación entre estos. Veamos. Las características que están por todo este lado, de este color, ¿qué color es? Montserrat, ¿qué color le ves tú? Yo le veo un color ciclan, le dicen, no sé. ¿Qué color es? Un color cian, tal vez. ¿Ya? Y por este otro lado también están los otros, ¿no? Que estamos hablando ya de la célula eucariota, que están de color amarillo. ¿Ya? Compararemos, a ver, ¿cómo es la organización de la célula procariota? ¿Cómo habíamos dicho que es este tipo de organización? ¿Alguien me puede decir? Ahí está, en la diapositiva. ¿Cómo es? Le estoy marcando. Simple. Eso, bien, es simple. ¿Y la célula eucariota cómo es? Complejo. Complejo, eso. Luego, podríamos comparar los tamaños, ¿les parece? Las células procariotas tienen una medida, ¿no? Entre 1 hasta 10 micras pueden llegar a medir. En cambio, las células eucariotas van desde 10 hasta 100 micras. Esto se abrevia en algunos libros con UM y me imagino que ustedes han visto muchos de estos en sus, ¿no? Han visto muchos de estos en sus libros, ¿no? A ver, vamos a poner este temita. Buenísimo. Ya. Entonces, ¿cuáles son más pequeños? ¿Las procariotas o las eucariotas? ¿Qué dicen? Procariota. Eso, las procariotas. Compararemos otra cosa. El genoma. Genoma está hablando acerca de los genes, o sea, de toda la información genética que tienen las células procariotas. ¿Ya? Y lo vamos a comparar con el genoma de la célula eucariota. A ver, ¿qué encontramos nosotros aquí? Primero dice ADN más proteína, pero es una proteína, aquí dice proteína no histona. Dice.
¿Ya? Y aparte de esto, el genoma de la procariota está desnuda, está libre, no hay quien la cubra, no tiene membrana. Por otro lado, el genoma de la célula eucariota tiene ADN más proteína. ¿Qué tipo de proteína? Histona y también no histona. Si yo tendría que hacer algo, a ver, vean, voy a hacer lo siguiente para que ustedes entiendan, porque vamos a ir paso a paso y vamos a ir explicando esta parte, ¿no? Miren, estoy sacando unas flechas del genoma. ¿Ya? Ahora observen. ¿Qué son? En este caso, voy a escribir. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Y de qué están hechos, ¿sí? Las histonas y las no histonas? ¿Cuál será la respuesta, chicos? ¿Alguien tal vez sabe? ¿Qué son? ¿Y de qué están hechos las histonas? Y eso ustedes tienen que saber, porque si no saben, sawa, sawa, kagasawa, ¿no ve? Y es pregunta de examen. Por eso, nuevamente vuelvo a mi libro. Irma, responde. Las histonas serían proteínas básicas que están hechas, claro, de aminoácidos, pero prevalece o bueno, se encuentra muchísimo más que va a ser lo que va a ser la lisina y arginina, que van a tener dos grupos aminoácidos, dos grupos amino que los hace básicos y por eso es que se pueden combinar con el ácido fosfórico del ADN formando nucleoproteínas. Hijas de, no, alguien está filuda, che, alguien está cortando el aire solamente con su mera presencia. Me ha sorprendido igual que la película de Kung Fu Panda, igual que el Po, ¿no? ¡Oh! Y se corta su dedito, ¿han visto? Así estás. Ya. Esa es la respuesta y la respuesta es correcta. Estoy buscando aquí en el texto dónde llegar con esta parte de la cromatina. Aquí estamos. Página 16, ¿sí? Página 16, todos a la 16. ¿Ya? Gracias, muy buena explicación, Irma. Este año aquí a romper ese curso básico, ¿no? Muy bien, página 16, estamos en el subtítulo cromatina. Ya les dije, siempre para cada clase tengan su texto a mano y márquenlo porque son preguntas de examen. Bien, acompáñenme a leer esta triste historia. Dice, ¿no? Ya, a ver, ¿qué nos dice de la cromatina? La observación microscópica de los preparados fijados muestra que el núcleo celular contiene gránulos de tamaño variable y de forma irregular que se colorean intensamente con colorantes básicos. El material que comprende estos gránulos fue llamado cromatina. En una época en que no se sabía nada acerca de la constitución química, ¿sí? Actualmente se sabe que la cromatina se compone de ácido desoxirribonucleico ADN asociado a proteínas. Las células eucariotas, ¿sí?, en comparación con las procariotas, contienen una cantidad mucho mayor. Escúchenme, las células eucariotas contienen mayor cantidad de ADN y tienen una más alta complejidad y están asociados con proteínas tales como las histonas. Las proteínas desempeñan un papel importante en las funciones y en la organización del ADN, tanto en los núcleos en interfase, es decir, núcleos que no están en mitosis. Y sí, ¿no? Las histonas, entonces, la respuesta anotaremos nosotros aquí. Volvamos nuevamente al mapa conceptual, ¿ya? Al mapa. Primero que nada son proteínas, ¿ya? Proteínas. Son proteínas básicas. Por lo tanto, tienen que tener una carga. ¿Qué carga van a tener? Positivas.
Y estas proteínas básicas son la lisina, ¿sí? Número uno. Y vamos a tener a la arginina como proteína número 2. ¿Ya? Entonces son proteínas. Ahora escúchenme, escuchen. Esto no está escrito en el libro. Yo sé que más adelante se lo va a volver a describir, ¿ya? Pero quiero que sepan ustedes, vean el mapa conceptual. Voy a sacar a las proteínas, ¿no? A estas histonas. Ya, ahí están. Saco a las histonas, escuchen. Las histonas son proteínas estructurales. O sea, forman la anatomía. Ustedes saben que hay cromosomas en el interior, ¿verdad? ¿Y quién los conforma? ¿Quién hace que tengan esa forma de cromosoma? La histona. Esa es su función. Aquí te he hablado de su anatomía, o sea, de su estructura, y aquí te estoy hablando de la función, ¿no? Wow, qué buen tema. Y surge la otra pregunta. ¿Cuáles son, ahora dice, las no histonas? Las histonas, ¿saben para qué sirve? Igual, son proteínas, ¿ya? Pero no son proteínas estructurales. Se encargan de la se encargan de la, bueno, por así decirlo, para que me entiendan. Más adelante les voy a explicar cuál es el término correcto, ¿no? La duplicación, ¿ya? Del ADN. Entonces, ya se ha entendido, ¿no? La buena procariota no tiene nada, chicos. Simplecita, sencillita, no hay histona, no hay histonas, no hay histonas. Bueno, ahí está, no hay proteínas histónicas. Pero sí hay no histonas que le ayudan a duplicar el ADN. Entonces ya saben, son básicas, la lisina y la arginina son preguntas de examen. ¿Qué les pueden cambiar? El aminoácido. ¿Ya? Puede ser arginina, lisina, esto lo van a cambiar. ¿Ya? Entonces voy a quitar esto porque mi mapita está ahí. Adiós. Volviendo a mi mapa conceptual, vamos con los cromosomas. La célula procariota puede tener un cromosoma hasta 2. No, máximo puede llegar hasta 2. Pero la célula eucariota tiene muchos cromosomas, ¿ya? Y uno de estos cromosomas, por ejemplo, ¿no? Aquí dice varios cromosomas. Ejemplo, ¿ya? Y aquí está. Ejemplo, ser humano. ¿Cuántos cromosomas tenemos? 46 cromosomas. ¿Ok? Voy a compartir, escuchen, voy a actualizar un poco más algunas cosas para el curso. Y vamos, mientras voy a estar hablando, voy a ir dibujando también, que creo que es la mejor forma de explicarles para que ustedes entiendan y comprendan en todo el sentido de la palabra, ¿va? Entonces, me vengo aquí a los números de cromosomas. Unito, 2. Eucariota, varios. División. Ya les dije, las células procariotas no se dividen por mitosis, sino que tienen un proceso amitofásico o por una fisión binaria, ¿ya? Y la división celular, ¿sí? En la eucariota sí está presente. Mitosis. Y la otra división es meiosis. La mitosis se da en células somáticas, piel, hueso, cartílago. ¿Sí? ¿Me entiendes, no ve, Daniel? En cualquier tejido se da la mitosis. Pero la meiosis no se da en cualquier tejido. La meiosis se da única y exclusivamente ¿dónde? ¿Quién me dice? Las células sexuales. Bien, Judith. Eso, ahí está Judith sacando pecho. Con patada voladora entró Judith. Exacto. La meiosis solamente se da en las células sexuales. ¿Está bien? Vamos con la siguiente comparación. La célula procariota no tiene organelos, no tiene orgánulos, no tiene organitos. Pero la célula eucariota sí tiene organelos, sí tiene orgánulos y sí tiene organitos. Se me ha salido mi gallo, ¿no?
Chico, pero chico, ya. Y, o sea, están presentes y son variados. Ahora, la nutrición. ¿Sí? Las procariotas pueden generar procesos de absorción y algo de fotosíntesis, pero no es su función principal, les diré, no es la función primaria que tienen. Por otro lado, las células eucariotas sí tienen una vasta nutrición, ¿no? Pueden absorber, hay ingestión, puede haber fotosíntesis en algunos casos, procesos más complejos que en el de la procariota. Otra comparación, wow. Otra comparación es el citoesqueleto. Y el citoesqueleto, ¿qué les dije de las procariotas? Aquí está, entre comillas, ¿no? Entre comillas, así. ¿Qué dice? No tiene. Pero ¿quién era el que le daba la forma a la célula procariota? Su pared celular. Y había dos tipos de células procariotas, ¿no? Si hablábamos de las bacterias, gram positivas y gram negativas. Eucariota, ¿qué tal? ¿Tiene citoesqueleto o no tiene? Tiene, pues, papacho, tiene. ¿Y cuáles son? Van a ser grande, mediano y pequeño. El grande se llama microtúbulo, no se olviden, grande. El mediano se llama filamento intermedio, ni tan grande ni tan pequeño, ¿ya? Y por último, los microfilamentos vamos a tener, ¿ya? Que son los más chiquititos. He subido algunos videos al grupo de Telegram, ¿no? De la transmisión sináptica y han visto que hay filamentos delgados que vendrían a ser los filamentos de actina, ¿sí? Y esos son los microfilamentos o filamentos de actina. ¿Está bien? Ahora, esto era un poquito a modo de recordar, ¿no? Aquí están los átomos, proteínas, carbohidratos, lípidos, que están en el nivel de los átomos y moléculas, ¿no? Después pasamos a célula, a tejido, a órgano, aparato y sistema y a un organismo completo. ¿Está bien? Pero, ¿qué les ha parecido este cuadrito, no? Directo, conciso, preciso y no se va con muchas vueltas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escúchenme. Lo que quiero que hagan ahora es descansar un momento, 5 minutos y volvemos. Nuevamente les vuelvo a decir, yo sé que es un poco complicado esto, ¿no? De estar pasando este tipo de clases. Sé que están cansaditos también, pero escúchenme, todo esfuerzo, todo sacrificio tiene su recompensa. Entonces, voy a pausar un cacho el video. 5 minutos desde ahora. Agárrense sus celulares, pónganse alarmas y demás, y luego nuevamente vamos a volver. Pero en esta ocasión vamos a comparar, escúchenme, los organelos y lo vamos a ir viendo cada uno, qué forma tienen, qué estructura tienen y qué hacen, cuál es la función o la fisiología de estos nuestros queridos organelos. Ya, entonces, ¿está bien? Ya, muy bien. ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, doctor. Muy bien. Si se logra ver la pantalla, estamos bien. ¿Qué es lo que estamos observando nosotros aquí? Vamos a ver aquí a la célula eucarionte, ¿ya? Y vamos a destacar y vamos a marcarlo. Aquí está nuestra célula eucarionte y hay dos tipos de células eucariontes, ¿no? Hay una célula animal y hay una célula vegetal. Entonces, esto no se olviden, animal y vegetal. Si hablamos de las formas, escúchenme, esto es un concepto básico que sí les va a ayudar mucho a comprender todo lo que viene a ser la parte del tema, ¿no? Ahora, si se han dado cuenta, estamos estudiando una célula prototipo. ¿Qué es una célula prototipo? Es una célula que, por así decirlo, es común, ¿ya? Pero no estamos estudiando solamente un tipo, sino que hay varios millones de tipos de células que hay, ¿no? Y números. Observen, no hay una forma típica para una célula. Existen muchas, pero para que ustedes aprendan y comprendan los conceptos, sí estamos utilizando una célula
típica. A ver, formas. Podemos hablar de células nerviosas, ¿no? ¿Cómo se llaman las células nerviosas? Neuronas. ¿Cuál es la función que llevan a cabo? Producen corriente eléctrica. Si tendríamos que hablar de un sinónimo, tendría que ser los impulsos nerviosos que produce esta célula, ¿no? Y esta célula, les comento que tiene una forma de, ¿no? Forma de estrella. Entonces, esta célula estrellada es una neurona que lleva a cabo generar corriente eléctrica, impulsos nerviosos. Si pasamos a otras células, podemos hablar de las células alargadas, ¿no? Que son como una especie de fideos largos y delgados, como el espagueti, ¿sí? Minerva, ¿me escuchas, no? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces sí, son alargadas. ¿Qué tipo de células estas? Son las células musculares, ¿ya? La célula muscular es una célula alargada, es una célula delgada y va a ser larguita, ¿no? Como un fideo, como un espagueti. ¿Qué tipo de células son así? Las células musculares son así, son largas y delgadas, ¿ya? Y la función que llevan a cabo es contracción, ¿sí? En una sola dirección, es contracción muscular. Entonces, como les dije, mira, no se olviden, son largas y delgadas como una especie de espagueti, ¿no? O tallarín también es el otro nombre que les había mencionado. Pueden tener formas de turriles. Si ustedes han visto el tema 4 de morfofunción, habla acerca de los tejidos y me hablaba acerca de las células epiteliales que tenían una clasificación por el número de capas. Bueno, si subimos un poquito más arriba, hay una clasificación del epitelio en tejido epitelial de cobertura y revestimiento y el epitelio glandular. Cobertura y revestimiento se clasificaban en dos, ¿no? Paz mundial, dicen. Y esta clasificación era, uno, de acuerdo a la forma de la célula. Dos, de acuerdo al número de la capa, de las capas que tenía. ¿Verdad? ¿Se acuerdan o no? Cuando era una sola capa, ¿qué tal? Simple. Cuando eran dos o más capas, estratificado. Pero por la forma podíamos decir planas, planitas, como las baldosas, como los azulejos, son planas, son delgadas, escamosas. Podían tener forma de cubos, como de un dado, mismo ancho, misma longitud y ancho, muy parecidos, cúbicas. Pero también podían ser cilíndricas. Y la forma que tienen, pues son como una especie de turriles, ¿está bien? ¿Y dónde están estas células? En el intestino. La función, absorción, ¿no? Absorber. En palabras simples, chupar, succionar. ¿Qué cosa? Nutrientes. Y aquí había prolongaciones en las células. Si se acuerdan ustedes, había epitelios con cilios, había epitelios sin cilio, había epitelios con microvellosidades, había epitelios con estereocilios, ¿no? Las microvellosidades tenían una función, absorber todo lo que nosotros comemos. Miren esta otra célula. Tienen forma de escama o de azulejo y son planas, tipo la piel, ¿no? Y estas células se llaman queratinocitos. Y en el interior tienen queratina. Esta es una pregunta, siempre ha sido una pregunta de examen. ¿La queratina es una proteína fibrosa o globular? Fibrosa. La queratina es una proteína intra o extracelular. Intracelular, correcto. Es intracelular. Y la función que lleva a cabo estos queratinocitos no es nada más que la protección que le va a dar al tejido o al epitelio. Otra forma son redondeados o discoidales. Aquí tenemos a los glóbulos rojos, también se les llama eritrocitos, hematíes, y estos tienen formas de donas, que es como una especie de un disco bicóncavo, y la función es transportar gases, oxígeno y dióxido de carbono, o pueden ser esféricas, como los óvulos, las células sexuales en la mujer. ¿Ya? Entonces, se va a